Empezamos la clase. Vamos a dedicar esta clase y la siguiente a una descripción de la atmósfera alta en la que se mueven los satélites en órbita baja y que produce básicamente resistencia. Antes de empezar, pues querría que viéramos algunos de los efectos de la resistencia aerodinámica sobre los satélites, empezando por el más dramático de todos, que es la reentrada. Esto no es un vídeo real, porque nadie estaba allí para filmarlo, es una reconstrucción de lo que fue la reentrada de la estación soviética Mir, una vez acabado su vida útil. Comienza encendiendo el motor en sentido inverso para frenar, caer en la atmósfera, donde por el efecto de la resistencia y el calentamiento se destruye, aunque algunos trozos, al ser una cosa grande, algunos trozos llegaron al suelo. Ese es el efecto con el que suele terminar la vida de los satélites en órbita baja. También hay otros efectos de la resistencia aerodinámica que pueden ser más útiles, como por ejemplo en algunas misiones a Marte, cuando viene en la trayectoria interplanetaria el satélite, para quedar aquí hay que encender los motores y frenar. Pero como Marte tiene una tenue atmósfera, se puede ajustar la trayectoria de manera que pase por la atmósfera y se vaya frenando. Entonces, en cada pasada va reduciendo la velocidad para quedar en una órbita próxima sin tener que encender los motores y gastar combustible en el frenado. Se deja que la resistencia atmosférica sea la que produzca ese freno, pero claro, el ángulo de entrada hay que calcularlo muy bien para que el efecto sea ese y no estrellarse. Pero en fin, se ve que entonces que es una aplicación, tiene una cierta utilidad, no solo el efecto de destruir los satélites o ir reduciendo la basura espacial que va poco a poco reentrando. Pues bien, vamos a comenzar con la descripción de la atmósfera alta y los efectos. Empezaremos viendo cuál es el fenómeno físico de la interacción entre el satélite y la atmósfera en las capas altas donde se desarrolla la órbita. Veremos una descripción de cómo es la atmósfera alta y cuáles son los efectos que producen pues, su calentamiento o el aumento o disminución de la densidad, y veremos los modelos numéricos disponibles. La mayor parte de ellos pues se puede descargar el código en Fortran o en C para usarlos en los programas de propagación de órbitas que cada uno necesita hacer para su... Bueno, pues empezamos con los efectos de la atmósfera sobre los satélites. Se entiende los satélites en órbita baja. Y el primero es un efecto mecánico, la resistencia aerodinámica. No se mueve en un fluido, aunque sea muy tenue, y eso supone tener una resistencia aerodinámica, que es una fuerza disipativa que produce pérdida de energía. Eso quiere decir que se va perdiendo velocidad, va disminuyendo la altura y finalmente el satélite tiene lo que se llama la reentrada. Esto es lo que en inglés se llama el decay, ¿no? la caída de una órbita. Aquí he dicho pues, que la altura práctica es 700 kilómetros, hasta 1000 kilómetros de altura, pues todavía hay algo de efecto aerodinámico, pero por encima de 700 kilómetros un satélite pues, puede durar muchos años. También hay otro efecto mecánico que afecta más bien a los materiales, y es que las velocidades que manejamos son muy altas y puede haber abrasión. El impacto de las moléculas puede ir arrancando parte de la superficie del satélite. También hay otros efectos, primero efectos químicos, porque la composición de la atmósfera alta en la zona en la que se mueven los satélites es químicamente muy agresiva. Mientras que en la biosfera, donde nos movemos, pues la mayor parte es nitrógeno y hay algo de oxígeno. La especie dominante en la zona en la que afecta a los satélites es el oxígeno, pero no molecular, oxígeno atómico. Y el oxígeno atómico es mucho más agresivo que el ácido más potente que podamos coger en un laboratorio de química. Eso quiere decir que la superficie exterior de los satélites está sometida a un entorno muy agresivo. Y eso pues, puede afectar, pues, por ejemplo, los paneles solares, que tienen unos cablecitos por el que va la corriente, pues el oxígeno se los puede ir comiendo. Muchas veces la vida útil de un panel solar es el grosor del aislamiento del cable. Cuando se lo acaba de comer el oxígeno atómico, pues ya ataca el cable y se acaba la vida del panel solar.
También hay efectos electromagnéticos porque la atmósfera a esas alturas está ionizada. Desde un punto de vista le llamamos las distintas capas de la atmósfera y desde otro punto de vista le llamamos ionosfera. Eso quiere decir que por el impacto de los electrones las superficies se pueden cargar y en algún momento pueden emitir luz. El efecto se llama glow. Eso, cuando se tienen sensores ópticos, pues resulta que puede afectar a un satélite que se está usando como telescopio o que tiene una cámara de vídeo para hacer algún control. El brillo de las superficies pues puede introducir fantasmas, puede introducir señales parásitas. Y también en la ionosfera, como el plasma está, el gas que tenemos es plasma, está ionizado, pues transmite la corriente. Entonces pueden haber efectos como, por ejemplo, que de una parte a otra del satélite que tengan distinto potencial electrostático, pues salten chispas de arcos que puedan producir daños eléctricos importantes. En general, el espacio en el que se mueven los satélites es un entorno agresivo. Aquí tenemos, ya que estamos hablando de movimientos perturbados, esta es una descripción de las distintas perturbaciones que afectan a un satélite en órbita baja. Aquí abajo tenemos la altura de la órbita desde la superficie terrestre hasta unos 900 kilómetros, que es donde podemos decir que ya el efecto de la atmósfera se hace despreciable. Aquí tenemos las aceleraciones que producen las distintas fuerzas, es una escala logarítmica, y la primera que vemos, que empieza aquí a 10, es el término kepleriano. 10 o 9,8 sería la gravedad en la superficie terrestre, y eso iría disminuyendo, lo que pasa es que a esta altura apenas se nota. La siguiente aceleración que vemos aquí, esta línea verde, ya hemos estudiado el campo gravitatorio, pues este es el efecto debido al achatamiento. Es decir, J2 es el coeficiente. Y como veis, si esto es 10, esto es una centésima, es decir, como habíamos visto, 3 órdenes de magnitud más pequeños. Recordad que la magnitud del J2, cuando no lo escalábamos, era de 0,001 o 1000 y pico por 10 a la menos 6. Esta línea azul, la tercera, sería el efecto del siguiente coeficiente, C22, que correspondería a que el elipsoide no sea de revolución, sino que los dos momentos de inercia respecto a los ejes X e Y sean distintos. Siguiendo con las líneas continuas, pues tendríamos aquí la perturbación lunar y la perturbación solar. Ya veis los órdenes de magnitud que varían. Y luego tenemos otras líneas que tienen unas marquitas. Línea continua, pues son iguales para cualquier cuerpo porque son proporcionales a la masa, son todos efectos gravitatorios, ya sea el campo gravitatorio terrestre o los campos gravitatorios de terceros cuerpos. Aquí tendríamos la resistencia aerodinámica, de eso va a depender de la relación entre el área y la masa, esto es lo que está desde. Por eso aquí este gráfico está calculado para un satélite cuyo coeficiente balístico, o sea, la relación entre masa y superficie frontal expuesta al flujo, pues tiene este. Entonces tendríamos aquí la línea de la resistencia aerodinámica que va bajando. Esto, si tuviéramos la solución que se estudia por el equilibrio dinámico en termodinámica, pues esto debería ser una recta. Y sin embargo, bueno, es una recta, pero una recta a trozos. Va cayendo, claro, naturalmente cerca de la superficie es dominante. Cuando ya entramos en las zonas útiles, a partir de 300 kilómetros ya son pues zonas útiles, pues esto en general es bastante más pequeña que el término principal. Y si os dais cuenta, hay dos curvas, la negra y la roja, dice que alta y baja. Esto se refiere a la actividad solar. Lo que se llama en los años de máximo solar, en que la radiación solar pasa por un pico, pues tendríamos esta curva de arriba. En los años en los que el Sol está más tranquilo, la radiación solar es baja, pues tendríamos otra curva que en algunas zonas de altura puede tener hasta 3 o más órdenes de magnitud respecto a la densidad en un momento de actividad solar alta. Y ya vemos según la altura cómo pasa de ser la perturbación dominante en órbitas bajas a ser del orden, conforme va subiendo la altura, pues mucho más pequeña que el achatamiento terrestre, y en algún momento pues se puede, y según el orden de magnitud, pues se acerca a las de terceros cuerpos o a esta que está en gris, que es la presión de radiación solar,
que también está marcada con puntitos porque depende de la superficie expuesta al sol. La presión de radiación solar no es el efecto del plasma que va enviando el sol y que cerca de la Tierra no entra porque estamos cubiertos por la propia ionosfera. Se refiere al impacto de los fotones. La luz, por esa dualidad onda-corpúsculo, el impacto de un fotón contra una superficie al rebotar, es decir, al reflejarse la luz o al quedar absorbido, porque algunos quedan absorbidos, pues produce un intercambio de cantidad de movimiento, que se nota como una presión, que es lo que se llama la presión de radiación. Esto lo hemos visto para órbitas bajas, podemos ver lo mismo para órbitas más altas. Aquí tenemos las órbitas del GPS, los satélites que tienen un periodo de 12 horas, y la geoestacionaria que tiene un periodo de 24 horas. Seguimos teniendo, naturalmente, el término dominante, es el kepleriano. Este va cayendo como 1 partido por R cuadrado. Los siguientes armónicos, el J2 y el C22, van cayendo con una potencia mayor. Esto estaría dividido por un R cubo y este por un R a la cuarta. Con lo cual, conforme nos alejamos de la superficie terrestre, pues cada vez se va pareciendo más la Tierra a una esfera perfecta. La resistencia aerodinámica ha desaparecido por completo. A más de 1000 kilómetros ya no cuenta. La presión de radiación no varía, porque la presión de radiación solar depende de la distancia al Sol. Y cuando estamos en órbitas terrestres, pues esa distancia es prácticamente constante. En cambio, las perturbaciones debidas al tercer cuerpo, que también se ha visto en este curso, esas van creciendo ligeramente porque la perturbación del tercer cuerpo en realidad lo que es la diferencia entre aceleración gravitatoria entre el primario y el secundario. Conforme aumenta la altura de la órbita, las posiciones del primario y secundario son cada vez más distintas y por lo tanto la diferencia de aceleración, que es lo que produce esta perturbación, va creciendo al separarse. Cuanto más acercamos a la Tierra, sería más próxima. Bueno, esto nos da una idea, primero, de por qué hemos estudiado y por qué se llama problema principal, porque en un rango muy importante de órbitas es la perturbación permanente, dominante. No solo en las órbitas bajas, por encima de la zona en la que ya la atmósfera deja de serlo, aquí, esto por eso se llama problema principal, y aquí también pues hay una zona muy amplia en la que término principal y el J2. Y con eso ya para órbitas altas y según la forma del satélite, por eso aquí estoy diciendo que lo he hecho para un coeficiente balístico, si el satélite tiene muchas superficies cara al Sol, unos paneles solares grandes, pues esta curva de radiación solar subiría. Si el satélite es muy compacto, como los satélites de órbitas bajas, habéis visto allí en la entrada de la escuela, en la escalera, habéis visto un modelo del UPMSat-1. Recientemente pues, ya está en marcha el UPMSat-2. ¿no? Pues el UPMSat-1 no tiene paneles despegables, sino que los paneles están pegados sobre la propia superficie del cuerpo, con lo cual sería mucho compacto y la presión de radiación y la resistencia aerodinámica sería más baja. En un satélite que despliega paneles, este coeficiente va a aumentar y por lo tanto esta línea iría más alta, si tiene más superficie. Con la misma masa, menos superficie, esta bajaría. Bueno, os habéis hecho una idea de cuál es la importancia relativa de las perturbaciones que estamos estudiando y aquí nos vamos a centrar en estas alturas en el efecto de la resistencia aerodinámica. Bueno, pues entramos a describir el fenómeno físico de cómo se produce la resistencia aerodinámica en un satélite y lo primero es recordar que el régimen en el que nos movemos en el espacio es distinto del régimen que nos movemos en la atmósfera baja. No estamos en el flujo continuo propio de la aerodinámica clásica, sino que estamos en flujo molecular libre. Las distancias entre las partículas del aire es lo suficientemente grande como para que entre ellas no interaccionen y no se puede decir que estamos volando, sino que la interacción entre las partículas y la superficie del satélite es de choques individuales, como si le estuvieran tirando pelotas de tenis, en vez de estar nadando en un mar de pelotas de tenis. Entonces, eso hace que el efecto sea muy distinto. Nos vamos moviendo casi en el vacío y se van recibiendo el choque de pelotas. Lo que determina la diferencia es
se estudia en mecánica de fluidos y lo habréis visto ya, es el número de Knudsen, que es la relación entre el camino libre medio de las moléculas, es decir, la distancia que una molécula recorre libremente en el espacio antes de chocar con otra. Estamos hablando ahí solo del gas solo, sin eso comparado con una dimensión característica del cuerpo que se mueve. Para el satélite, pues estamos hablando de dimensiones entre 1 y 10 metros. Y el camino libre medio de las moléculas, eso es algo que va a ir aumentando con la altura y con la temperatura. Entonces, en el espacio estamos en flujo molecular libre, que quiere decir que el número de Knudsen es mayor que 1. Cuando estamos cerca de la atmósfera, el número de Knudsen es mucho menor que 1, estamos en flujo continuo y se aplican las normas clásicas de la aerodinámica. Estamos moviéndonos en un fluido. Y hay una zona intermedia, alrededor, cuando el número de Knudsen tiene alrededor de 1, que es el que se produce, ese flujo de transición, es el que se produce, por ejemplo, cuando el satélite reentra en la atmósfera y se produce pues, unas velocidades enormes, un calentamiento terrible. Es un fenómeno muy complejo porque además el fluido está también cambiando de fase. Entonces, se calienta, se quema, el propio satélite se va quemando por la temperatura. O sea, entonces ese fenómeno hay que tratarlo aparte. Aquí tenéis una gráfica de... No, perdón, ¿por qué no me deja aumentarla? Ahora sí. Esta gráfica está tomada del libro de Montenbrook, que está en las referencias. Aquí tenéis la altura de la órbita y aquí el tamaño característico del objeto, en metros. Aquí estaría, por ejemplo, el shuttle. La Estación Espacial Internacional estaría aquí por arriba, es más grande por esta zona y a unos 400 kilómetros de altura. Estos serían pues los trozos de las etapas de propulsor, no el Ariane entero, sino las etapas que llegan al espacio. La basura espacial estaría muy pequeña. Y entonces aquí esta es la curva que indica el número de Knudsen igual a 1, que es lo que sería la transición entre el continuo y el flujo molecular libre. Y hay una zona en que el número de Knudsen es también del orden de 1, pues aquí estaría el 10 como el límite y una décima como el límite, en el que estaríamos en la zona de transición, que es un fenómeno muy complejo y que requiere una ciencia. Aquí por abajo pues vuelan los aviones en flujo continuo y aquí arriba están los satélites interaccionando con las moléculas una a una. Entonces, claro, después de esta descripción, pues daría la impresión de que la resistencia aerodinámica de los satélites es una cosa complejísima y en el fondo pues no lo es tanto. Los impactos del satélite pues con las moléculas normalmente pues tienen dos tipos básicos, ¿no? Uno es el choque elástico, es como cuando lo que estudiamos en mecánica de una bola que choca con una superficie y rebota. Entonces, la cantidad de movimiento que transmite cada partícula que rebota al satélite, pues es su incremento de cantidad de movimiento. O sea, lo que traía, lo que se le ha dado y la componente. Es una fórmula que en realidad es fácil de calcular si tenemos el ángulo de incidencia, o sea, el ángulo que forma la superficie con la velocidad incidente, que es básicamente la velocidad del satélite. Aquí lo que ocurre es que tenemos también otro tipo de reflexión más compleja, que es la reflexión difusa, y es que llega la partícula, entra un poco en contacto y no rebota especularmente, sino que después de interaccionar con la superficie rebota en un ángulo pues que habría que estudiarlo estadísticamente y que cada una saldrá en una dirección. Entonces lo que se hace es coger un valor medio, que es suponer pues, que sale en la reacción normal, que no es el valor de cada partícula, sino un valor medio. Entonces, esto correspondería en aerodinámica clásica, teniendo en cuenta el un medio que tradicionalmente se pone, a un coeficiente de 4 y esto a un coeficiente de resistencia entre 2 y 4. Hay también otras interacciones más raras. Las corrientes son las de arriba, como siempre que la partícula pues, quede absorbida y se vaya formando una capa alrededor del satélite. Y otra más curiosa es que la energía del impacto sea tal que pueda liberar los enlaces de las moléculas de la superficie, con lo cual salen expulsadas partes del satélite, es lo que se llama la abrasión. Esto tiene también una utilidad importante en la reentrada,
La superficie del satélite que va a reentrar, sobre todo cuando son vuelos tripulados y van personas dentro, para que absorba el calor de la fricción, se hacen de manera que por abrasión la energía de estos choques se absorba liberando moléculas. Entonces se forma una capa gruesa que poco a poco se va quemando y es la que absorbe todo el calor y así no se calienta tanto. Bueno, aquí se podría pensar en diseños futuristas en los que se use la abrasión para que, como esto sale despedido en una cierta dirección, que incluso podría obtener un cierto empuje, pero bueno, eso es muy difícil de explotar y se puede considerar ciencia ficción. Si queremos calcular de estas dos, que son las importantes, qué es cuánto vale la cantidad de movimiento transmitida, que es lo que al final nos va a dar la resistencia aerodinámica, pues podríamos pensar en una superficie que se mueve, la velocidad incidente, en realidad si suponemos la atmósfera en reposo, pues es la velocidad que lleva el satélite, pues en una superficie dada impactan unas moléculas que serían el volumen de este cilindro inclinado. Aquí tendríamos un área frontal, eso luego habrá que integrarlo para toda la superficie. La cantidad de moléculas pues dependerá de la velocidad incidente y de este área y de la densidad. Y la fuerza que transmiten pues sería la cantidad de movimiento que transmite cada una de las moléculas por el tiempo. Y esto pues sería simplemente por la función que nos da el ángulo de rebote. Eso habría que integrarlo para toda la superficie del satélite que está expuesta y, curiosamente, cuando se integra, en realidad no se puede integrar porque esto no se conoce con exactitud esta función. Esa distribución entre los choques espectaculares y los especulares y los difusos no es conocida. Lo que se hace es coger un valor global. Y curiosamente, la expresión que queda al integrar para todo es exactamente la misma que en el flujo continuo. Y alguno dirá, bueno, pues ya nos podríais haber ahorrado todo este rollete y decir, bueno, es la misma fórmula. Bueno, sale la misma fórmula, pero el fenómeno que hay detrás es muy distinto. Tenemos el un medio, que es tradicional, un coeficiente de resistencia. Esta es el área frontal, la masa, la densidad del aire y la velocidad relativa. Y por supuesto, tiene la dirección opuesta a la velocidad relativa. En general, en el espacio, la sustentación, hombre, primero, el sentido clásico de sustentación no tiene sentido porque no hay flujo en continuo, no hay viscosidad. Ese fenómeno que se produce en los perfiles de que por la viscosidad el flujo está obligado a salir por el borde de salida sin retroceder, bueno, eso no existe aquí. Siempre podemos coger esta resultante y proyectarla según la velocidad y según la normal y decir, bueno, pues tenemos una sustentación y una resistencia. En la práctica, con los cálculos, simulaciones y mediciones que se han hecho, en la mayor parte de los satélites la sustentación es completamente despreciable. Ahí en las notas, bueno, eso lo veremos en el capítulo siguiente, pero en la mayor parte de los satélites pues puede ser de orden de una centésima. Si aquí consideramos un C sub L, pues la relación entre C sub L sería de 1 a 100. Salvo que tengamos un satélite muy alargado o en forma de placa, que sí podría decirse que al tener la reacción normal a la placa, pues habría una sustentación. Pero no es normal. Incluso en una nave como la Estación Espacial Internacional, que tiene unos paneles solares tremendos, no sería el primero que se le ha ocurrido. Y si yo cojo esos paneles solares y los pongo en un ángulo, ¿podría obtener sustentación? No, lo que hago es aumentar la resistencia. Y eso ya comentaremos cómo juega la Estación Espacial Internacional con la orientación de los paneles para disminuir la resistencia. Eso lo veremos en el capítulo siguiente, que tiene bastante interés también. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que, claro, la atmósfera en la que nos movemos está muy caliente. Es muy tenue, pero la temperatura es muy alta. Eso quiere decir que la velocidad relativa, la velocidad esta de que estamos hablando, es la velocidad incidente, que es la velocidad orbital. Es del orden de 8 km por segundo. O sea, 7, bueno, va bajando, ¿no?
pero cerca de la atmósfera, perdón, cerca de la superficie, pues estamos hablando de 7 y pico a 6 kilómetros por segundo. Pero debido a la temperatura hay una velocidad térmica aleatoria en todas direcciones del orden de 1 kilómetro por segundo, que ya es una cosa apreciable. Eso quiere decir que aunque yo vaya claramente orientado en la dirección, siempre voy a ir recibiendo impactos por los costados e incluso alguno por detrás. Eso quiere decir que en un satélite que no sea muy compacto o muy convexo, sino que tenga superficies alargadas, pues habría que tener en cuenta también un efecto de resistencia sobre las superficies laterales. Y tener una relación entre la superficie expuesta y la superficie, o sea, la superficie paralela al flujo y la superficie normal al flujo. El principal sería el perpendicular y el paralelo sería bastante menor, pero en algún caso habría que tenerlo en cuenta. Bueno, pues una vez que estamos aquí con la expresión de la resistencia aerodinámica, pues bueno, ya lo sabemos todo, ¿no? Esto lo hemos visto 1000 veces para los aviones, pues si la fórmula es igual, pues nada, se aplica, vale, tranquilo, porque la fórmula será igual, pero resulta que todos los términos que intervienen en la fórmula son bastante inciertos. Empezamos por la velocidad relativa, porque estamos hablando, como en todas las fuerzas que dependen de la velocidad que aparece no es la velocidad absoluta, la velocidad en ejes inerciales, sino que es la velocidad respecto al medio resistente, ya sea la atmósfera, ya sea un fluido, un líquido, con resistencia viscosa, o ya sea la superficie rugosa en el caso de Coulomb. En este caso, la velocidad relativa a la atmósfera. Claro, si yo quisiera coger aquí como velocidad la que conozco, que es la velocidad orbital, haría falta que la atmósfera estuviera quieta en ejes inerciales, pero la atmósfera está ligada a la Tierra y la Tierra gira. Por lo tanto, en primera aproximación, esta velocidad sería la velocidad absoluta menos la velocidad de rotación de la Tierra. Eso se podría calcular fácilmente si la atmósfera estuviera en reposo respecto a la Tierra. La verdad es que no. Hay vientos y además hay un fenómeno curioso. Uno esperaría que si la Tierra va girando, la atmósfera, conforme aumenta la altura, se fuera quedando atrás, porque es la fricción en la superficie la que la hace girar. Pues no. Este es un fenómeno curioso, no muy bien entendido todavía, pero que pasa en prácticamente todos los cuerpos con atmósfera, es que hay lo que se llama la superrotación. Es decir, que la atmósfera, conforme subo, gira con más velocidad que el cuerpo. Bueno, se sigue investigando por qué, pero resulta que la mayor parte de los cuerpos con atmósfera en el sistema solar les pasa eso. Eso quiere decir que esta velocidad, bueno, pues habría que calcularla. Y eso es complicado. Habría que conocer esos modelos y muchas veces lo que se hace es que se desprecia, ya veremos los órdenes de magnitud, y ponemos aquí la velocidad inercial, la velocidad orbital. Sobre eso volveremos también en el capítulo siguiente, donde se aplican estos modelos a las ecuaciones del cálculo de... Bueno, siguiente término que tiene incertidumbre es el coeficiente de resistencia. O sea, en un avión se hace un modelo, se mete en un túnel aerodinámico, se mide y se hace todas las pruebas que se quiera. Se hacen simulaciones FD, pero es que no hay ningún túnel aerodinámico que pueda reproducir las condiciones del vuelo espacial, por la bajísima densidad y las altísimas velocidades. Por lo tanto, esto no hay quien lo mida. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues se hacen varias cosas. Una de ellas es lanzar satélites de calibración. Si os bajáis el fichero que tengo en la página web, pues hay, además de lo que estáis viendo, hay unas notas, y en esas notas una de las cosas que se dice es, lo que se llama notas a la página 9, que busquéis en Internet algunos satélites que tienen formas esféricas como el ODERAX y que sirven para calibrar distintas formas y medir el CSD. Y otra manera de medir el coeficiente de resistencia es lo que se llama, ¿cómo se llama esto? La diferencial, ¿cómo se llama esto? Corrección diferencial, esto es. Y es que cuando se sigue una órbita, todos los sistemas de medición tienen un error que varía en las distintas direcciones. Cuando yo lo voy siguiendo con radar, la distancia radial es fácil de medir.
La distancia angular, como depende de cómo esté yo haciendo girar la antena, el error es mucho mayor. Y con el láser pasa también. Yo tengo un sensor láser y la distancia radial la mide con mucha precisión, pero las distancias angulares, o sea que hay, cuando se calcula la matriz de covarianza de los errores de medida, hay algunas filas que son mucho más grandes que otras. Entonces, el satélite no se conoce su estado, es decir, posición y velocidad, con exactitud. Lo que se hace es que la estación de seguimiento va tomando diversas medidas, y cuando ya se tiene un conjunto de medidas, lo que llama el data bucket, o el cubo de datos, se cogen esas medidas y se hace un ajuste por mínimos cuadrados para determinar, minimizando el error, el estado o los elementos de la órbita a partir de las posiciones y velocidades. Otras veces eso se hace de manera continua. Tengo una serie de medidas, lo que se llama un filtro de Kalman, por ejemplo, y las distintas medidas las voy incorporando al filtro y voy mejorando las medidas. Y eso se hace para determinar o el vector de estado o el vector de elementos. Pues una de las técnicas que se usan es que cuando hay otras incertidumbres, por ejemplo, el coeficiente de resistencia, la superficie expuesta, pues esos términos desconocidos se pueden incorporar al vector de incógnitas junto con la x' y z', x y z, coeficiente, masa, superficie. Entonces, cuando se hace el ajuste por mínimos cuadrados, se ajusta también el coeficiente de resistencia. Por eso suele haber en la vida del satélite una fase inicial, que es una fase de calibración, donde uno se va asegurando de que todas las cosas funcionan antes de ponerlo ya en funcionamiento. Y en esas fases se miden estos coeficientes. Porque ya digo, hay incertidumbre. Y si no se sabe, pues entre 2 y 2,4, para un cuerpo así convexo y normal, pues es bastante normal. El área frontal también es otra cosa que tiene incertidumbres, porque si el satélite es de estos baratos y no tiene control de actitud, irá dando vueltas. Entonces habrá que tomar un valor medio del área frontal. Si el satélite es un satélite caro, de los que está siendo seguido, normalmente tendrá un perfil de actitud. A lo largo de la órbita, pues irá orientando los paneles solares al Sol, irá orientando las antenas al sur, de manera que yo en principio tengo un perfil en el que sé en cada momento cuál es la orientación del satélite y puedo calcular el área frontal. Otras veces, pues si el satélite está próximo a la maniobra, pues en vez de usar ese perfil de emisión, pues necesito integrar las ecuaciones de la rotación. Con lo cual, además de las ecuaciones de propagación de órbita, las de dinámica del punto, tengo que meter las de dinámica del sólido de rotación para ir obteniendo la orientación y poder sacar el área frontal. Ya veis que la cosa no es nada sencilla. Y por último, la densidad atmosférica, pues quizás sea el término que se conoce con menos precisión, porque depende básicamente de la actividad solar, y la actividad solar es muy impredecible, como veremos a lo largo de esta sesión. Con lo cual, en todos los términos que hay en la ecuación hay unas incertidumbres, quizás la mayor sea la de la densidad. Y por esto, como este error ya es alrededor del 10%, con unos modelos muy buenos y en una época en que tengamos muy controlada la actividad solar, podemos quizás reducir esto a un 5 o así, ¿no? Eso quiere decir que el error que se comete aquí, cuando se coge como velocidad la velocidad orbital, que es la velocidad de rotación de la Tierra considerada como sólido, el orden del 10%, pues si aquí tenemos un error del 10% y aquí lo tenemos mayor, pues tampoco importa que se cometa ese error. Y otra cosa que hay que tener en cuenta es que todos los términos que aquí son constantes, quizás salvo en un medio, esto es tradicional de la aerodinámica y lo que hace es tener en cuenta, recordaréis que esto es la presión de remanso. Este un medio y la rho y la velocidad al cuadrado lo que nos da es la presión de remanso, o sea que tiene un sentido, conviene dejarlo ahí por cierto sentido físico, ¿no? Aunque algunos lo meten, algunos autores, hay que tener cuidado. Bueno, pues todo esto se mete en un solo coeficiente, que es el que se determina, que es el coeficiente balístico, que es una propiedad del satélite. Y el coeficiente balístico también es una cosa divertida porque algunos usan la inversa de esta magnitud, que es la beta, y en otros libros se usa precisamente esta magnitud. O sea que aquí hay que andar con cuidado y leerse con atención la letra pequeña a ver qué es lo que está haciendo ese autor. Esto es la causa. El efecto es muy curioso. Esto es una simulación que he hecho con MATLAB
muy exagerada, fijaos que la atmósfera, como vimos antes, va disminuyendo la densidad con la altura, y a 1000 kilómetros que no existe. Pero esta disminución es exponencial. Entonces, si yo tengo una órbita medianamente excéntrica en la que el pericentro está sometido a la resistencia aerodinámica, lo normal es que el apocentro no. Con lo cual, si partimos de aquí, llega un momento en que aquí me empieza a afectar, ya entro en la zona que me afecta, y claro, entro con una velocidad y la resistencia aerodinámica lo que hace es frenarme, no me quita altura porque es tangente. Entonces, por aquí prácticamente no pierdo altura, quizás un poquito cuando llegue. Pero sí que al llegar aquí me he frenado. Con lo cual, cuando voy a la siguiente órbita, tengo menos energía y no llego tan alto. En la siguiente, pues pasa lo mismo. Prácticamente, como vengo de ese pericentro, vuelvo al mismo pericentro. Esto varía muy poquito. Me vuelvo a frenar y pierdo energía. Y así sucesivamente. O sea que si yo voy representando aquí la altura del pericentro y la altura del apocentro, aquí voy viendo unos saltos. Aquí también, pero no se notan porque la disminución es casi despreciable al principio. En la mayor parte de la órbita no hay variación ninguna. Sigue siendo una órbita kepleriana porque está lejos de la atmósfera. Cuando paso por el pericentro tengo un salto y una caída brusca de energía. Y así sucesivamente. La excentricidad también va cayendo a saltitos. Hombre, esto sería un poco continuo, pero está concentrado en el pericentro. Y así, durante bastante tiempo, voy perdiendo altura, voy perdiendo excentricidad y la órbita se va haciendo cada vez más circular. Entonces tengo una fase que se llama de circularización, que es la fase en la que el apocentro está lejos de la atmósfera y el efecto de resistencia se concentra en la parte del pericentro. Entonces va disminuyendo la altura y me voy acercando. Cuando ya ha disminuido tanto la altura que toda la órbita está dentro de la zona de resistencia, para entonces la excentricidad es casi cero. Y entonces tengo una fase que en general es breve, que se llama la fase espiral, porque la resistencia afecta a toda la órbita y entonces voy cayendo en espiral. Entonces, normalmente cuando estoy ya cerca de la fase espiral ya el satélite se muere. Le queda una semana o menos de vida. De manera que el efecto básico de la resistencia afecta al semieje, es decir, a la energía y a la excentricidad. Y los dos van bajando hasta la reentrada. Durante la fase de circularización, el pericentro se mantiene constante y es el apocentro el que se va juntando con él. Al final aquí pues va cayendo tan pico, ya casi estamos en la zona. Y en la zona espiral disminuyen los dos a la vez, porque la excentricidad podríamos decir que es cero, aunque en realidad como no es una órbita kepleriana, sino que es una espiral, pues dejaría de tener un poco de sentido. Y el resto de los elementos no debería variar. En el modelo simplificado, cuando hemos despreciado la rotación terrestre, toda la velocidad está contenida en el plano orbital, luego el plano orbital no varía. En realidad, como la atmósfera sí que rota, hay unas componentes normales al plano que van a producir efectos periódicos en los elementos que determinan el plano de la órbita. Pero elementos que en media los valores seculares van a ser nulos. Porque son oscilaciones, en una parte pues la aceleración va hacia fuera, en otra hacia arriba, otra hacia dentro, y esto en general van a ser solo variaciones periódicas. Bueno, una advertencia que hago es que yo cuando hice esta simulación los datos no son realistas. Exageré muchísimo la resistencia para que pudiéramos ver en pocas órbitas el efecto. En realidad, estos saltitos serían tan pequeños, o sea, un satélite que va a vivir unos cuantos años, esto es prácticamente continuo. Y ya solo cuando esté muy cerca ya empiezo a ver los saltitos. Pero bueno, si no exagero, vamos, que sepáis que esto es poco realista y que, y que esto, aunque es realmente así, a esta escala, a la escala de la vida del satélite, pues no se apreciaría. Y esto parecería como una línea continua también, la de la excentricidad.
Una descripción de algunos aspectos de la atmósfera en función de la altura. Bueno, pues las zonas en las que estamos, la biosfera, troposfera, aquí es donde se van moviendo los aviones. Llegaremos en la estratosfera, a partir de aquí pues ya se puede decir que estamos en zona espacial, y donde nos movemos a la altura suficiente como para que los satélites se puedan mantener en órbita, se llama la termosfera, por motivos que veremos enseguida. Y ya a partir de ahí es la exosfera. Desde el punto de vista electromagnético es importante saber que a partir de esta zona, aunque sigamos hablando de termosfera, atmósfera, desde el punto de vista de la electricidad se le llama ionosfera porque ya el gas está disociado y tengo fundamentalmente plasma, o sea, electrones y protones por separado. Y por tanto es un gas conductor. Desde el punto de vista químico, este ratón es muy sensible. Pues en la zona baja, donde vivimos y donde se mueven los aviones, la especie dominante en el aire es el nitrógeno molecular. Y una parte de oxígeno, claro, si no, no. Pero conforme vamos subiendo, la especie dominante, no la única, pasa a ser el oxígeno atómico. Y ya os comentaba que eso quiere decir que los satélites tienen que estar construidos de manera que resistan, como si yo lo bañara en ácido aquí en la Tierra, peor. Y a veces pues se van recubriendo de metales muy inertes como el oro o el platino. Y parecen brillantes, porque si no se los come. Y más por encima pasa a ser el helio. Pero entonces ya en esa zona ya dejan de ser. Y luego otra cosa importante es esta línea que he marcado aquí. No está aquí la temperatura la veremos enseguida. Esta línea es importante porque afecta a la capacidad de supervivencia del ser humano. Es la línea de Armstrong. Ya sabéis que el cuerpo humano es básicamente agua. Y el agua tiene una presión de vapor que a temperatura en condiciones normales pues es pequeña, con el tiempo se puede evaporar. En cambio, si aumenta la temperatura, la presión de vapor aumenta. Y a 100 grados el agua tiene una presión de vapor pues, que iguala a la atmosférica y empieza a hervir. Se convierte en vapor porque la presión de vapor vence a la atmosférica. Pues bien, conforme subo, aunque se mantenga a temperatura constante, lo que baja es la presión atmosférica. Entonces, hay un nivel en la línea de Armstrong, que está aquí, yo creo que es 70, 50, 70 kilómetros por aquí, en la que el agua a la temperatura del cuerpo hierve. Su presión de vapor iguala. ¿Qué es lo que quiere esto decir? Pues que la sangre y los fluidos corporales hervirían, se convertiría en gas y uno podría inflarse. Hombre, uno no llega a explotar porque todavía el cuerpo y la piel aguanta, y en ese momento pues son prácticamente iguales, ¿no? Si en una altura mayor, con una temperatura más baja, un cuerpo humano sale directamente al espacio exterior, pues sí, efectivamente podría hervir todo y reventar. Pero aquí lo que ocurre es que las zonas expuestas, los ojos, pues toda la humedad de las mucosas se evapora y se quedan los ojos secos, ya no puede ver, la boca, la nariz, y sobre todo los alvéolos de los pulmones se secan, se vaporizan todo el líquido y dejan de funcionar y uno pues ya no respira. Aparte de que hay otros motivos como la temperatura o la cantidad de oxígeno que no se puede respirar. O sea, ya incluso cuando se va a subir a gran altura, pues hay que ir con escafandra por la falta de oxígeno y a partir de ese momento presurizado, porque si no, uno no puede sobrevivir porque se le va todo el agua. O sea, recordemos que el espacio es un entorno hostil a la vida. De ahí la necesidad de que los astronautas vayan con trajes especiales y protección completa. Esta es la composición química de la atmósfera en función de la altura y siguiendo uno de los modelos recomendados, que ya hablaremos de ellos, es el modelo recomendado por la Agencia Espacial Europea. Ya vemos que a baja altura nitrógeno, el oxígeno molecular y algunos, el CO2 aquí no está metido, tendría también. Conforme vamos subiendo resulta que el oxígeno, no el molecular sino el atómico, se convierte en la especie principal, más adelante es el helio, y más arriba sería el hidrógeno, pero ya es tan tenue que prácticamente no existe. Una cosa importante es la distribución de temperatura con la altura. Si estamos aquí a la temperatura ambiente, digamos pues 273 grados, pues esto va bajando con la altura,
Recordad, a veces se ven fotos de pilotos de la Primera Guerra Mundial y llevan unos abrigos espectaculares, de astracán, de pieles, porque cuando empiezan a subir hace mucho frío. Sobre todo los que van en globos que alcanzan más altura, pues tienen que llevar unos abrigos potentes. Inmediatamente, pues ya se empiezan a usar en aviones cuando se ponen los compresores, los turbocompresores a los aviones y empiezan a subir más alto, pues las cabinas van presurizadas y se llevan trajes incluso con calefacción, porque si no uno se hiela. Y además baja el nivel de oxígeno, como vimos en la... baja el nivel de oxígeno y para respirar pues hay que llevar también oxígeno. Hay pequeñas subidas, pero dentro del frío, y a partir de un cierto momento la temperatura sube un montón. Por esto hablábamos antes de termosfera. Esta zona es una temperatura en la que la temperatura es muy alta, y no solo muy alta, sino que ya se mantiene constante en toda la altura y tiene una variabilidad muy alta con la actividad solar. ¿Por qué? Porque una parte importante de la luz solar, del espectro emitido queda absorbido en la atmósfera. Eso es lo que permite que podamos ir a la playa, porque los rayos ultravioleta han quedado en su mayor parte filtrados aquí. Eso quiere decir que cuando el Sol está en actividad muy alta y envía muchos rayos ultravioletas, la atmósfera los filtra, absorbe esa energía y se calienta. De una época en la que el Sol tenga baja actividad a una época en la que esté en actividad alta, ya veis que la diferencia en temperatura es enorme. De todas maneras, ese aire no quema, en el sentido de que la densidad es tan pequeña que no hay conducción. O sea, no hay peligro ninguno de que la atmósfera a esa temperatura vaya a ir transmitiendo calor al satélite, pues porque no hay suficiente densidad como para tener cantidad de calor. Por lo tanto, la conducción no nos preocupa a esas alturas. Pero lo que sí nos preocupa es que esta temperatura afecta básicamente a la densidad. Y esto ya es el efecto mecánico principal, es el de la densidad que afecta a la resistencia aerodinámica. Entonces, la densidad inicialmente pues baja exponencialmente. No es la ecuación del equilibrio termodinámico isotermo, porque la temperatura no es constante, por lo tanto esto no es una recta perfecta, pero sí podemos aproximarla a una recta a trozos donde la pendiente va variando y en algunos momentos se queda bastante constante. Fijaos también que aquí tengo dos órdenes de magnitud en cada raya. En algunas zonas, aquí por ejemplo se ve claramente que hay 3 órdenes de magnitud. O sea, se puede multiplicar por 1000 la densidad entre un año de baja actividad solar y un año de alta actividad solar. Aquí tenemos un valor medio que correspondía, bueno, si quiero hacer un promedio de varios años, pues podría tomar ese valor. Veremos también más sobre bueno, pues esta variación, aparte de que es una variación, que podríamos decir variación temporal, la variación principal es la variación con la altura. Vamos entonces a ir viendo cuáles son las variaciones principales de la densidad, y varían en el espacio y en el tiempo. Empezaremos con las variaciones espaciales. La más importante, como os he dicho, es la altura. Varía exponencialmente con la altura según una fórmula que en primera aproximación podríamos poner con esta forma. Cogemos una densidad a una altura determinada y al aumentar la altura disminuye exponencialmente. Aquí tenemos esta h, es lo que llama factor de escala, y ese factor de escala en realidad es la pendiente de la curva. Y os dais cuenta de que esa pendiente va variando con la altura. Con lo cual, esto parece una fórmula sencilla, pero esta h es también una función de la altura. Y otra cosa importante es que la altura no se mide radialmente, sino que se mide sobre el elipsoide. Y como se mide sobre el elipsoide, resulta que, aunque la variación principal es con la altura, también hay una ligera variación con la latitud por el achatamiento terrestre. Si yo estoy en una órbita circular y polar, cuando paso por el ecuador, pues tengo una altura determinada, que es la altura sobre el elipsoide. Cuando estoy sobre el polo, la altura sobre una circunferencia que pasa sobre el ecuador es esta, pero aquí hay un achatamiento de unos 21 kilómetros. Eso quiere decir que la altura sobre el elipsoide, que es la que afecta a la densidad atmosférica, es mayor en el polo
Y por lo tanto aquí la densidad es menor, porque en 21 kilómetros exponencialmente la densidad puede caer mucho. Y también hay una variación con la longitud. Aquí hemos visto que en años de mucha actividad solar y años de poca actividad puede haber una densidad, una variación de 1000 veces. Bueno, pues también hay una variación importante entre el día y la noche. La zona que está justo, estos son la temperatura y la densidad en función de la latitud, ecuador, polos, y en función de la hora del día. Con uno de los modelos, esas curvas que estáis viendo las he hecho con este modelo, con SIS. A las 12, aquí estaría el Sol, hora solar, el Sol estaría aquí. Pues un par de horas o 2 horas y media más tarde hay un máximo, porque hay una inercia térmica en la atmósfera. O sea, el Sol está aquí, está calentando. Luego, después de pasar unos 2 horas y media después, aquí hay un máximo de temperatura y correspondientemente un máximo de densidad. Y por la noche hay zonas de mínimo, que aquí en temperatura, pues según el modelo atmosférico, pues puede haber de 200 a 300 grados. Y aquí, pues de 1 a 5, pues quiere decir que la variación de densidad se puede multiplicar por 5. Los distintos modelos pues recogen con más o menos fidelidad, porque claro, esto es muy variable y no todos los modelos. El modelo ETM pues parece que da una variación de densidad del día a la noche más alto. Entonces, este calentamiento que se produce justo, bueno, un poquito después de pasar el Sol, es lo que se llama, en inglés es el subsolar hump, y aquí podríamos llamarlo como el bache o el badén solar, como estos badenes que nos ponen en las carreteras o en las calles para que frenemos antes de un paso de peatones. Y para el satélite tiene el mismo efecto que cuando uno pasa con un coche encima. Uno se sumerge en una zona de más densidad y por lo tanto experimenta una resistencia aerodinámica mayor. Mientras que cuando está sobre la zona de noche, la resistencia aerodinámica es menor. Bueno, pues esos son los efectos principales con el espacio. La disminución exponencial, la variación con la altura y la variación con la longitud. Ahora vamos a ver las variaciones temporales. Las variaciones temporales, como os he dicho, dependen fundamentalmente de la actividad solar y de manera indirecta también de la actividad magnética terrestre. Digo de manera indirecta porque el campo magnético terrestre, aunque evoluciona a largo plazo, normalmente es bastante estático. El problema es cuando ese campo magnético terrestre interacciona con el plasma solar, con el viento solar, que puede interaccionar de una manera bastante violenta. Por ejemplo, fijaos en lo que supone una eyección de masa de la corona, que son fenómenos muy ligados a las manchas solares, que además de emitir radiación en ultravioleta, de vez en cuando emiten unas erupciones de masa, de plasma, que se van moviendo a una velocidad, por supuesto, no es la velocidad de la luz, pero van moviéndose hacia la Tierra y cuando interaccionan con el campo magnético terrestre arman la parda. Podría parecer que se meten por aquí, por los cúspides, pero no. Comprimen el campo magnético por detrás, se produce un contacto y por aquí se cuela el plasma e interacciona en la zona de los polos, donde están las cúspides, y producen, bueno, las auroras boreales tienen ese efecto de interacción con erupciones del plasma solar o de momentos más intensos del viento solar. Y eso, esta interacción entre el viento solar, que normalmente es suave, pero cuando hay erupciones solares se pueden producir unas tormentas magnéticas en torno a los polos que afectan y calientan de manera brusca pero intensa la atmósfera. Y por lo tanto producen unas variaciones importantes de resistencia. Este es un efecto muy brusco, muy inesperado, difícil de predecir, breve pero intenso. El efecto principal no es tanto la masa, el viento solar y las erupciones, o sea, esas explosiones bruscas del viento solar, como simplemente la radiación, la luz.
el Sol emite en un espectro amplio, el espectro parecido al de un cuerpo negro, pero resulta que hay unas zonas, que son las manchas solares, que emiten sobre todo radiación de alta energía, en el campo del ultravioleta y del extremo ultravioleta, la zona más alta del espectro terrestre. Pues bien, esa radiación ultravioleta la filtra la atmósfera y al suelo llega poca. De todas maneras, es lo suficiente como para que nos recomienden que en la playa uno pues se ponga protector solar, y sobre todo cuando uno va a la sierra, cuando uno va al monte o cuando está esquiando, pues ahí hay que tener cuidado porque al haber menos atmósfera filtra menos y llega más radiación. Bueno, pues esa radiación es la que produce el calentamiento terrestre y las variaciones principales de la densidad. Más radiación, más manchas solares, las manchas solares se ponen más intensas, sube la densidad. Obviamente, para poder predecir esas variaciones de densidad, necesitaríamos conocer la radiación ultravioleta. Pero esa radiación no la conocemos porque no llega a la superficie terrestre. En los primeros años de la carrera espacial, un científico cuyo nombre está ligado a la ciencia atmosférica, Jacquia, se dio cuenta de que había una correlación importante entre las caídas bruscas de satélites y la radiación, la intensidad de radiación en una banda electromagnética, que es una onda de radio con una longitud de 10,7 centímetros, que no tiene nada que ver con el ultravioleta y sin embargo está con una correlación muy buena. Entonces, como esta onda de radio sí que llega a la superficie terrestre, lo que hacen los observatorios es medir la intensidad. El flujo es lo que se llama el índice F17, que no es una medida directa, es indirecta, pero se llama un proxy, pero la correlación es relativamente buena. Como no es perfecta, pues siempre hay un error. Cuando se empezaron a lanzar satélites de observación solar, ya desde el espacio, igual que los telescopios como el Hubble, pues pueden tomar unas fotos espectaculares porque no las amortigua la luz, la atmósfera, pues esto pueden medir directamente. Entonces ya se hablan de los índices M10, se llaman 10,7 todavía, pero estos miden directamente la radiación ultravioleta y por tanto se han conseguido modelos bastante más perfectos. Bueno, ya es la hora, vamos a dejarlo aquí y continuaremos el miércoles que viene, porque yo creo que el lunes no hay clase, continuaremos para terminar este capítulo. Y la semana siguiente empezaremos con el efecto sobre las órbitas, o sea, las ecuaciones. Bueno, pues esto es todo. ¿Alguna pregunta? Si alguien tiene alguna duda. Pues entonces lo dejamos y que paséis un buen día y hasta el miércoles que viene, que será la siguiente clase. Muchas gracias. Perfecto, gracias. Muchas gracias.